mañana vamos a continuar el tema, cómo afrontar las interrupciones de la vida. Cómo afrontar las interrupciones de la vida. ¿Qué es una interrupción? Aquí en Puerto Rico, ¿se sabrá algo sobre interrupciones? Exacto. Cada vez que se va la luz, dice el hermano Pablo, ¿verdad? Interrupciones del servicio eléctrico. Interrupciones del servicio de agua. En el gobierno federal hay una interrupción de servicios, ¿verdad? Que es una cosa terrible, que está afectando muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero como acaban de decir algunos, una interrupción es un cese. A veces uno quisiera que fuera momentáneo, pero hay interrupciones que son prolongadas. ¿Se le ocurre alguna interrupción que pudiera ser prolongada? Hay una obra de teatro de una escritora afroamericana que se llama Lorraine Hansberry. El título de la obra de teatro es, a ver cómo la traduzco al español en inglés, A Raisin in the Sun, una pasa en el sol. Ese título está basado en un poema de otro poeta afroamericano, Langston Hughes, titulado Harlem. Harlem es un sector, ¿verdad?, en la parte en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, conocido por la pobreza, ¿verdad?, y por la población mayoritariamente afroamericana. En ese poema, pues él habla sobre las vicisitudes que sufre esa comunidad, o sufría esa comunidad. Y en la obra de teatro de Lorraine Hansberry, pues ella habla precisamente sobre una familia en Chicago, quienes están atravesando unas situaciones que tienen que ver con dinero. Ellos están esperando un cheque de seguro del patriarca de la familia, y todo gira en torno a eso. Pero el enfoque es sobre qué uno hace cuando los planes que uno tiene han sido alterados. El enfoque de los estudios que estamos considerando nosotros en este tema, cómo afrontar las interrupciones de la vida, son precisamente eso. Ese es el enfoque principal de estos estudios. El estudio de esta mañana, ya por título, Cuando la vida va terriblemente mal. Hay quien pudiera asumir una visión pesimista de la vida. Yo no creo en eso, ¿verdad? Yo sé que hay personas quienes lo utilizan para motivar a las personas y dicen, ¿es usted una persona que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Y eso está bien, ¿verdad? Porque es bueno, en Cristo Jesús, nosotros somos de los que vemos el vaso medio lleno. No es que el vaso esté medio lleno, es que si el vaso está a la mitad, hay quien diría, lo mira y dice, ay, ese vaso está medio vacío. Pero nosotros lo vemos medio lleno. De pronto usted se despierta y dice, ay, qué clase de dolor de cabeza tengo. Eso quiere decir que tiene cabeza, ¿verdad? Y dice, ay, estoy caminando bien lento hoy. Eso quiere decir que está caminando, ¿verdad? Ay, queda poquito café, pero queda café. Pues hay situaciones en la vida que nosotros las consideramos y pudieran ser peor. Sin embargo, el Señor tiene misericordia, tiene compasión sobre nosotros. Vamos a ver nosotros en la palabra de Dios en Génesis unas porciones brevísimas en los capítulos 39, 40 y 41. Vamos a estar repasando más bien, ¿verdad?, una experiencia que tuvo que vivir José, pero no Pepe, ¿verdad? Porque Pepe era José, el esposo de María. Este José es el primero José del cual nos habla la palabra de Dios allá en Génesis. Amén. José, que tuvo que sufrir muchísimo. ¿Usted piensa que usted ha sufrido? A usted los hermanos lo tiraron en Río Grande de Añasco, dice el pastor. Lo tiraron allá en Well, en un pozo. Y usted fue vendido como esclavo. Estuvo preso por haber sido calumniado por la esposa de un señor, de un político.
y tantas cosas que tuvo que vivir él, ¿verdad? Pues quizás hay ciertas cosas que en nuestra vida pudieran ser paralelas a las que sufrió José, pero no importa cuál sea la vicisitud que usted haya tenido que vivir, vamos a ver cómo la palabra nos muestra que si estamos con el Señor, como dice Pablo en Romanos, todas las cosas obran para bien. La semana pasada el hermano Josué nos estuvo llevando a través del estudio cuando Dios interrumpe tu vida. Y estuvimos considerando allá en Hebreo el relato, una referencia a la vida de Abraham. La vida de Abraham, que sabemos, estaba viviendo su vida cuando el Señor le dice, mira, deja eso y vete para donde yo te voy a decir que te vayas. Y él le creyó a Dios, obedeció a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Hay cosas en nuestra vida que es bien probable que nosotros no las entendamos. ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros relatar, verdad? Si yo le digo, deme un ejemplo, no nos da la mañana para nosotros poder hablar sobre las cosas que nosotros no entendemos que suceden en el transcurrir de nuestra vida. Y si nos enfocamos en el aspecto para nosotros negativo de esas experiencias, pues nos agriamos, como decimos en Puerto Rico. Hay gente que vive aborrecido y nosotros aclaramos, quien vivió aborrecido fue Jesucristo. Puede que a usted alguien le aborrezca, ¿verdad? Pero no tanto como aborrecieron a Jesús. ¿Verdad? Y a veces a nosotros puede que nos aborrezcan por culpa nuestra. Puede que nos merezcamos que nos aborrezcan en algunas instancias. Jesucristo no. Pues hay ciertas cosas que nosotros vivimos y que puede que nos lleven a sentirnos mal y a vivir infelices, literalmente. No vivir la felicidad y la paz que Dios quiere que nosotros vivamos. Pues vamos a ver con lo que nos dice la palabra sobre la vida de José. La idea central del estudio de esta mañana es incluso las interrupciones duras nos sitúan donde Dios puede usarnos. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Usted ha vivido eso en algún momento? ¿Cómo es que una situación adversa, una situación difícil, en medio de esa situación, usted se da cuenta que usted puede ser de bendición o Dios le puede utilizar en medio de esa adversidad? Y nos ponemos nuevamente a dar testimonio sobre instancias en nuestra vida en las cuales nosotros teníamos un plan, ese plan no se dio y miramos en retrospección que si se hubiese dado ese plan que nosotros teníamos, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios específicas no se hubiesen cumplido, al menos no de la manera que nosotros las hemos podido vivir. Yo puedo constatar que eso ha sido cierto en mi vida. Cosas que han sucedido y uno dice, qué horrible. Pero de pronto, usted mira y usted dice, aquello que para mí pareció horrible en un momento, fue de bendición. En la vida de José sabemos que eso fue precisamente de esa manera. Pues, la vida de José fue interrumpida por personas malvadas, injusticias dolorosas y dificultades brutales. Yo he relatado algunas, así a grosso modo, de estas experiencias que tuvo que vivir José. Pero su respuesta centrada en Dios ofrece una ruta confiable a través de la conmoción y las lágrimas de los duros golpes de la vida. Eso suena casi poético, pero así es. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros esperamos en Él, si nosotros le creemos a Él, no solamente que creemos en Él, sino que le creemos a Él y le obedecemos, aquellas situaciones que pudieran parecer terribles, nos vamos a dar cuenta que pueden resultar ser de bendición. Pues vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta mañana. En Génesis 39, vamos a ver primeramente los versículos 21 al 23. Bendito sea Cristo Jesús. Fíjese que conocemos, parto de la presunción que conocemos la historia de José, ¿verdad? Para no tener que dar muchísimo contexto, pero me parece que con los pocos ejemplos que hemos dado respecto a experiencias que tuvo que vivir él, estamos en contexto. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué sus hermanos le vendieron? Vamos a empezar por allá.
¿Por qué los hermanos de José le vendieron? Úrsula. Tenían celos de él. Y esos celos fueron infundados. Exacto, el papá mostró preferencia. Y sabemos que le dio hasta una vestimenta que le hacía sobresalir de entre los demás. Y había algo respecto a José que él todavía no entendía. Él tenía unos sueños, ¿verdad? Y en esos sueños se sobreentendía que él estaría por encima de sus hermanos. Y ellos le decían, pero ¿verdad? ¿Qué es lo que se cree este? Mira este creído, que tú piensas que nosotros vamos a estar por debajo de ti. Y lo que ellos no sabían es que la contestación era así. Eventualmente eso habría de suceder, pero eso sería de parte de Dios. El asunto es que sus hermanos, como dice la hermana Úrsula, sintieron celos, sintieron envidia. Esta mañana estaba repasando con Diego una de las historias de la Biblia. Estamos hablando sobre Caín y Abel. Y hablamos sobre Adán y Eva, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la creación, Adán y Eva, y luego estábamos hablando sobre Caín y Abel, y le estaba hablando yo sobre por qué los celos y la envidia no son buenos. Y él, en su edad tierna, parecía entender lo que estaba explicando. José sufrió precisamente el embate de los celos y la envidia de parte de sus hermanos, lo cual lo llevaron a la esclavitud. Y estando allá en el hogar de este político, de Potifar, Potifar pudo ver que había algo especial en él, ¿verdad? Cuando vemos el relato, habla sobre cómo es que se veía, ¿verdad?, la bendición de Dios sobre José. Y aunque Potifar quizá no lo podía explicar de esa manera, veía algo especial en él, así que le puso en una posición de administración, una posición de confianza. Un individuo que había sido comprado, ¿verdad?, como esclavo. Aparte de sus capacidades de mayordomía y su actitud benevolente, etcétera, las cualidades de un hombre temeroso de Dios, también era un varón fácil de mirar, como dice la palabra. Fácil de mirar quiero decir yo, de una apariencia hermosa, ¿verdad? Era un hombre apuesto. Y la esposa de Potifar, que era una mujer malvada, se dio cuenta y quiso seducirle. Pues, vemos nosotros cómo es que este varón, en el contexto de la porción que vamos a estar considerando, por respeto primeramente a Dios y respeto a Potifar, pues él no sucumbió ante la tentación, sino que huyó de ella, al punto que literalmente huyó de la esposa de Potifar y ella sujetó su ropa y se quedó con la ropa de él en la mano, lo cual ella utilizó para acusarle, ¿verdad? Le calumnió, y esto enfureció a Potifar, lo cual hizo que le colocaran en la prisión junto con aquellos quienes habían faltado, habían sido acusados por parte de Faraón. Y allí se da con dos varones. ¿Alguien recuerda cuáles eran sus funciones para con el Faraón? Exacto, el copero y el panadero, ¿verdad? Allí no estaba el lechero, estaba el copero y el panadero. El copero era exacto, el que probaba el vino, porque el faraón siempre corría el riesgo de que alguien quisiera envenenarle. Era una función que también requería mucha confianza de parte de faraón. Él tomaba el vino antes de dárselo a faraón. De modo que si alguien hubiese querido envenenarle, pues quien sufría esa consecuencia sería el copero. Es una función bien importante. Pues ese es el contexto. Allá va a dar José. Vamos a ir a la porción en Génesis 39, versículos 21 al 23. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Bien fuerte. ¿Sí? Karina quiere leerlo. Karina Andrea.
extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bendito sea Dios. ¿Ven ustedes un patrón? Hay un patrón aquí que se está dando, ¿verdad? Dentro de la porción que lee Karina, me parece que las primeras 5 palabras son lo más importante. El versículo 21, las primeras 5 palabras. ¿Qué dicen? Exacto. Esas son las primeras 5 palabras de ese versículo. ¿Usted sustituye a José por el nombre suyo? ¿Usted lo cree? Amén. Porque la palabra nos dice eso, ¿verdad? Que Jehová está sobre los que le temen. Por lo tanto, Jehová está con usted y conmigo. Y es bien importante, nosotros ahorita decía, no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Le creemos a Dios en nuestra vida, y esto es bien importante. Y a veces, sabiendo las palabras, corremos el riesgo de que ciertas cosas sean un ademán. En Puerto Rico hay un refrán, y no sé si en toda Latinoamérica, que es: a mal tiempo, buena cara. Y no estoy diciendo yo que eso esté incorrecto, porque usted no anda por ahí flagelándose la espalda, porque, ay, desdichado de mí, mira para allá, yo he nacido sobre una nube negra, y estar uno todo el tiempo allí quejándose. Nada más con que, ¿verdad?, que usted de momento se dé cuenta que algo le duele, y hay ciertas cosas que usted no puede contener. Se dio en el dedo gordo del pie, ¡ay! ¿Verdad? Lo importante es cómo usted reacciona cuando usted siente un gran dolor. Ahora, es bien importante que nosotros reconozcamos que dentro de nuestra vida va a haber situaciones, como el Señor Jesucristo nos ha advertido. Él nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero dice, pero, eso, exacto. Una conjunción coordinante que subraya un contraste. A pesar, una otra forma de decir es, a pesar de las dificultades que sabemos que vamos a tener en la vida, podemos estar confiados. Amén. ¿Pero en quién y en qué? Esa es la parte importante. Porque Jesús lo dice de manera indirecta. Él dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nosotros desprendemos de lo que dice Jesús, es que podemos confiar en Él. No es que vamos a confiar en nuestras capacidades. Ciertamente el Señor nos da unas capacidades, el Señor nos capacita para hacer distintas cosas, ¿verdad? El Señor nos da la fortaleza para nosotros poder sobrellevar las cargas que nos tocan cada día. Pero es que tenemos que confiar en Él. Usted puede confiar en la capacitación que Dios le da. Pero sabemos que si fuera de parte de nosotros y dependiéramos completa y exclusivamente de nuestras capacidades naturales, pues estaríamos en desventaja. Dios es todopoderoso. Por lo tanto, si podemos creer, todo es posible. La palabra lo dice, ¿verdad? Y amamos la palabra porque la palabra proviene de Dios. Y la palabra misma nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues fíjense que cuando hablamos y vamos a la inteligencia, a la sabiduría que nos da la palabra, no fallamos. O sea, no podemos fallar, porque la palabra es cierta, la palabra es verdad, completamente verdad. Por lo tanto, sabemos que vamos a sufrir el embate de la vida, y eso podría parecer bien trágico, pero la tragedia, aún desde el punto de vista de un género literario, tiene que ver con la actitud del individuo, la naturaleza del individuo. La falta o la falla, no sé si esa es la traducción al español, trágica de un personaje en una obra literaria, tiene que ver con aquello de lo cual él no puede librarse. Eso es así.
va a ser así. ¿No? Te van a esas obras literarias griegas donde ellos iban al oráculo y el oráculo les decía, estás destinado a tener un hijo que te habrá de matar a ti y se casará con su mamá. Una obra que quizá tuvieron que leer allá en la escuela intermedia o escuela superior. A Sófocles escribió sobre Edipo Rey. Y se da toda la situación de la misma manera que el oráculo le dice, pero todo está basado en aquello de lo cual no se puede desprender ese personaje. En el caso nuestro, no es así. Nosotros dependemos de un Dios que es todopoderoso. Por lo tanto, en nuestra vida, no importa cuántas cosas negativas puedan suceder o las podamos estimar como negativas, no es trágica. Nuestra vida no es una tragedia. Pueden suceder muchas cosas tristes, puede haber muchas pruebas que nosotros quizás ni siquiera podamos entender en cierto momento de nuestras vidas, pero el Señor nos manda que confiemos en Él. Y esas primeras 5 palabras que Karina lee en esta porción, a mí me llenan de mucha esperanza. Dicen, pero Jehová estaba con José. Y yo cambio el nombre de José, yo digo, está con James, no estaba, está. Está conmigo. Y eso tuvo una consecuencia, tuvo una repercusión en la vida de José. El hecho de que Jehová estaba con él le llevó a una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la bendición de que Jehová estuviera con él? Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y nuevamente, ahí estamos en una oración. Esa oración nos podemos apropiar de ella. Porque hay ciertas partes de la Biblia, ¿verdad?, que usted dice, esto me voy a apropiar de ello. Hay ciertas cosas que no podemos apropiarnos de ellas, que le corresponden al pueblo judío exclusivamente. Pero hay ciertas cosas que nosotros sí nos podemos apropiar. Esta es una de ellas, porque aquí dice que él halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel porque Jehová estaba con él. Yo veo un paralelo entre eso y la vida mía y la vida suya. Si Jehová está con nosotros, entonces Él nos va a bendecir. Ahora, vamos a hallar gracia ante los ojos de aquellas personas quienes sean sensibles, pero vamos a hallar no gracia ante los ojos de quienes son insensibles. A quienes andan por ahí ya le han declarado guerra a Jehová. Qué tontos son, qué necios son. Pero esa gente que le han declarado guerra a Jehová, pues están en guerra con nosotros también, porque nosotros somos de Jehová. Pues el asunto es que aquí vemos nosotros esa bendición que hubo en la vida de José por el hecho de que Jehová estaba con él, al punto de esto, casi usted dice, pero ¿cómo es posible? Estando en la prisión, él recibe un puesto de confianza. Ustedes ven un patrón allí. Fue vendido como esclavo. Y en la casa de Potifar, ¿qué le pasó? Una posición alta. Exacto, Potifar lo puso a ministrar. Pero vino la desgracia, o aparente desgracia. La gente podría decir, mira para allá, pero qué mala suerte tiene José. La interrupción. La interrupción, muy bien, ese es el enfoque. Pues la interrupción, dice la hermana Lorian, pues hubo una interrupción. Y esa interrupción lo llevó a la cárcel. Y allá en la cárcel, el jefe de la cárcel le da una posición de confianza. Estaba a cargo de todo lo que estaba sucediendo ahí. Y el jefe de la cárcel no tenía que hacer nada. Estaba ahí cobrando, robándose los chavos, como dirían por allí. Y estaba José a cargo de todo, hermana Lorian. Algo que me llama mucho la atención de José es que, por lo menos aquí lo vemos, que lo diga la palabra, de que él se haya querido defender de lo que sucedió. Él se quedó tranquilo y cayó en la cárcel y, no sé, que es algo como que tenemos que nosotros apropiarnos de eso también, ¿verdad? Porque la palabra muchas veces nos dice que nos mantengamos quietos, que esperemos en el Señor. Aparte dice, estar quieto y reconocer que yo soy Jehová. O sea que Él es el que hace, y una vez es como que nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos o queremos defendernos por cualquier calumnia o cualquier cosa, ¿verdad? Y veo el ejemplo de ese en José, que él se quedó como que no se ve ahí,
ahí que él Amén. esté como que diciendo, no, todo fue una calumnia. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿será esa parte fácil? Lo que la hermana No. María nos dice, ¿verdad? La palabra nos dice ciertas cosas que debemos hacer y nuestra humanidad nos quiere llevar en otra dirección. Pero es como dice la hermana Loriana, la palabra nos dice algo y tenemos que creerle a Dios. Tenemos que obedecerle a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, cuando le creemos a Dios, vemos bendición. Situación más obediencia a Dios es igual a bendición. Eso es una fórmula que usted tiene que escribirla por ahí. Escríbala en un papelito. Mi vida más. Mi vida, las pruebas en mi vida más. Obediencia a Dios es igual a bendición. Amén. Y eso puede que no lo entendamos, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros a través del transcurrir del tiempo es que nos vamos dando cuenta que son así. Hay una expresión que hemos utilizado en muchas ocasiones, ¿verdad? Hindsight is 20/20. ¿Verdad? Cuando miramos en retrospección, lo que quiere decir esa expresión es que literalmente, si yo miro hacia atrás, mi visión es 20/20. Queriendo decir, pues, después que se da la situación, es más fácil darnos cuenta de por qué se dio de la manera que se dio. Amén. Usted dice, caminé por aquí y había un boquete, traté de atravesarlo y me caí. Pues me caí, después que usted se cae, se da cuenta de que se cayó porque había un boquete. Sí. Pero antes de eso quizás no lo contempló. Un ejemplo tan sencillo como ese, hay tantas cosas en nuestra vida que pudieran ser así, pero lo que dice mi hermana Lorian es muy cierto. Estando él allí en la cárcel, estuvo al cuidado de todo lo que estaba dándose ahí. ¿Verdad? Y la última porción de lo que lee Karina Andrea dice, Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ay, hermano, hay algo que a veces a mí me convierte el corazón en una paz, ¿verdad? Porque a veces estamos en la iglesia. Hay muchas personas quienes van a la iglesia porque quieren recibir algo, pero no están con Dios. No sé si eso, el que estemos en la iglesia no necesariamente significa lo mismo para todos. Porque una cosa es estar en la iglesia, estar con la iglesia, y otra cosa es ser la iglesia. Amén. Dios nos manda a que seamos la iglesia. Usted y yo, estando en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Amén. Hay muchas personas quienes van a la iglesia, a este espacio, ¿verdad? El edificio es lo que muchas veces llaman la iglesia. Y yo estoy seguro de que no importa la razón por la cual usted se allegue a los hermanos en Cristo, va a haber bendición en eso. Aunque la bendición sea momentánea. Pero el Señor no quiere que la bendición sea momentánea, el Señor quiere que la bendición sea perpetua, por la eternidad. Sin embargo, muchas personas se allegan a la iglesia porque tienen alguna situación y lo ven como algo momentáneo, pero luego se disipa ese fervor que tal vez pudieron sentir en un momento por una necesidad. El Señor está con nosotros y nos prospera, pero esa prosperidad se refiere a la intensidad de la relación que tenemos con Él. Nosotros podemos andar confiados. Fíjense que José estuvo esclavo, estuvo en un lugar bajo el mandato de otra persona, luego fue a la cárcel. En todas esas circunstancias estaba siendo prosperado por Jehová. Y desprendemos de lo que aparece allí es que José estaba confiando en el Señor también. Amén. No importa cuál sea la circunstancia. Una de las cosas que debemos aprender de esta porción que hemos leído hasta el momento es que podemos nosotros confiar en el Señor no importa cuál sea la situación que estamos viviendo. En especial cuando no entendemos qué está sucediendo.
es necesario confiar en el Señor y esperar en Él, sabiendo que si somos obedientes a Dios, Él nos va a prosperar. Nuevamente, prosperar significa estar con nosotros y permitir que nuestra vida sea controlada por Él. Yo prefiero, hermano, a esta altura de mi vida lo puedo comprender, hace 30 y pico de años atrás quizás no, pero yo prefiero estar arrastrado, enfermo, pelado, enemistado con el mundo, siempre y cuando el Señor me asegura de que yo puedo estar consciente de que Él está conmigo Amén. y está por mí. Amén. Todo lo demás va a ser secundario. Amén. Yo le pido a Él, y lo pido por cada uno de ustedes también, que su presencia sea tan y tan evidente en nuestras vidas que nosotros no podamos negarle. O sea, no negarle como lo hizo Pedro, sino negar en el hecho de decir, no nos damos cuenta de dónde está Dios. Como cuando estaba Cristo en la cruz, que le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay instancias en nuestra vida que nosotros podríamos clamar así, pero no es por la misma razón que lo hizo Jesús. Cuando nosotros pensamos que Dios no está, no es porque Él se fue. 99.9999% de las veces podemos estar seguros de que fue que nosotros nos alejamos de Él y no nos damos cuenta de que Él está sobre nosotros. En el caso de José, él se dio cuenta de que Dios va con él. Él nunca cedió a la tentación. Eso fue lo que vimos en el versículo número 9. Allá hubo tentación, la tentación era evidente, era fuerte, pero no cedió. Él fue obediente a Dios. Y esto pues le trajo problemas. Y así va a suceder en nuestra vida. El hecho de que nosotros seamos fieles a Dios, le seamos obedientes, eso no nos asegura que nosotros vamos a estar plenamente, completamente en paz. Nuestra paz proviene de estar con el Señor, pero no vamos a tener paz con el mundo, no podemos estar en paz con el mundo. La palabra nos dice que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Pero, por experiencia podemos nosotros constatar de que nosotros podemos querer estar en paz con las personas, pero muchas veces eso lo que nos va a traer es enemistad. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el mundo a usted le identifica como enemigo de ellos, es bien probable que ya le identificó como amigo de Dios. Y viceversa. Una pregunta antes de ir al próximo punto. ¿Qué nos enseña la experiencia de José en prisión sobre cómo la presencia y el favor de Dios pueden manifestarse incluso en medio de circunstancias injustas o adversas? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Amén. ¿Verdad? Dios nos favorece y nos damos cuenta. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo importante ahí para que esto sea evidente? Amén. Amén. Que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios está con nosotros. La parte importante. Amén. Y entonces, pone uno a pensar, como yo sé que Dios está conmigo. Sabemos que Él nos ama y va por encima de nuestras debilidades, de nuestros defectos, pero la palabra dice que Él está con sus hijos, con los que Él ha redimido. Amén. Y tenemos esa bendición como la tenía José. Exacto. Pues Dios está con nosotros no porque nosotros declaramos que Dios está con nosotros, sino porque la palabra lo declara. Amén. La palabra declara que Dios está sobre los que le temen, Amén. sobre sus hijos. La palabra declara que nosotros somos hijos de Dios. Fíjense que no es lo mismo, hermana Loriana. Y que en medio de la prueba, Dios nos bendice de tal forma, en medio de la prueba, porque Él estaba en una prueba. Esto nos enseña que en medio de la prueba, Dios hace que nosotros podamos ser de bendición a otros. Amén. Porque eso fue lo que hizo, lo puso en gracia y Él pudo ser, ¿verdad?, de bendición. O sea que Amén. no podemos, yo creo que nos enseña mucho a no ahogarnos en la prueba, sino uno seguir viendo cuál es el propósito del Señor. Amén. Y en medio de esta prueba seguir sirviendo como lo que tú hablabas, que aunque
aunque no tiene que ver con el tema, pero lo que tú decías, que a veces venimos a la iglesia por venir o por esperar, porque yo siempre pienso que a la iglesia no venimos a recibir, venimos a dar. Amén. Porque uno da hasta un testimonio por estar aquí al hermano que está al lado. Y hay mucho para dar en la obra de Dios. Que tenemos la bendición de que recibimos también, pues recibimos la bendición de Dios, claro que sí. Pero nuestra mente debe siempre estar en venir a servir. Amén. A servir a los demás. Y a estar servir por en la obra de obediencia, Dios, ¿verdad? ¿no? Esa obediencia trae bendición. Sí, entonces, parte de la obediencia es esa, ¿verdad? Nosotros dedicamos este día para el Señor. Todos los días son para el Señor, pero este día de la semana estamos nosotros descansando en el Señor. Sabemos que podemos estar en su presencia y siendo obedientes al Señor recibimos bendición, como dice la hermana Gloria. Ahora, sabemos que José interpretaba sueños. Amén. ¿Verdad? No sueños como el que tiene Diego, los sueños, estas visiones que pudiera haber en nuestras mentes. Y algo que vemos nosotros, hay personas quienes ven cierta superstición. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de los sueños. Hay ciertos sueños que usted tiene simplemente porque usted se acostó por la noche y antes de acostarse se comió una hamburguesa. Y puede que usted haya tenido ciertos sueños. Algo que me habla esta porción es que Dios tiene misericordia aún de aquellos quienes no han tomado la decisión de serles obedientes. Aquí hay muchos ejemplos. Todos nosotros somos ejemplos, porque antes de nosotros darnos cuenta de que Dios andaba llamándonos, Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, gloria a Dios. Pues allá me parece bien curioso, no sé si curioso es la palabra, que Dios tuviera esta bendición para todas estas personas que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Y más adelante vemos que hasta en la vida de Faraón, Dios tuvo misericordia para con él y para con todas las personas que estaban bajo su mandato. Y obviamente, ulteriormente, esto sería de bendición para José y para su familia y para todo el pueblo hebreo. Pues aquí vamos a ver esta porción que tiene que ver con la interpretación de los sueños de parte de José. Génesis 40, versículos 5 al 8. Alguien que lea esa porción. Mariela Andrea, ¿tú puedes leer esa porción? Génesis 40, versículos 5 al 8. Estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio sueño. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, de su Señor, diciendo: ¿por qué aparece hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadlo ahora. Esto es una bendición que le había dado ya el Señor a José. Sabemos que José interpretaba sueños. Hay personas quienes, nuevamente yo hago esta nota al calce, ¿verdad? A modo de advertencia. No todos los sueños necesariamente tienen significado. Todos los sueños que usted tenga, usted se acostó y puede que usted recuerde lo que soñó, y la mayor parte de los sueños pues simplemente es eso. Nuestra mente reorganizando las ideas o simplemente identificando imágenes que nosotros pudiéramos tener. No estoy diciendo que no pueda haber un sueño que Dios le envíe con un mensaje, pero el hecho de que tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, hace prácticamente innecesario que nosotros tengamos que tener estas visiones, ¿verdad? Estoy diciendo que no se den, pero confiemos en la palabra de Dios, porque podemos errar en darle significado a aquello que no necesariamente tiene un significado concreto. Pero en aquel momento Dios había predeterminado que habría personas quienes tendrían ciertas visiones. Entre ellos, José interpretaba sueños, y vemos nosotros ejemplos anteriores a los que vemos nosotros aquí. Y algo importante es que estos dos varones que estaban allí estaban agobiados, ¿verdad? Preocupados por estos sueños que tenían, y
de más está decir que en la cultura egipcia pues se le daba mucha importancia a los sueños. Pero había ciertas personas quienes se dedicaban a disque interpretar el significado de estos. Y había sueños que tenían significado y otros no, pero estos sí vemos que tenían un significado. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo que interpretó José se dio. Tanto el copero como el panadero les dijeron sus sueños a José. Antes de decirle los sueños, José hace una aseveración bien importante, que me parece que eso es tal vez la porción central de lo que acaba de leer Mariel Andrea. Él les dice, no son de Dios las interpretaciones. No son de Dios las interpretaciones. Parece que eso es central a lo que acabamos de nosotros ver aquí. Es importante. ¿Por qué esta expresión es tan importante? A ver, no vamos a espiritualizarlo todo, ¿verdad? Pero ¿por qué usted piensa que lo que dice José es importante en ese contexto? No era la interpretación de él, era de Dios. Amén, amén. Hay ciertas cosas que nosotros reconocemos que suceden en nuestra vida y pudiéramos nosotros perderle perspectiva, que es Dios. Hay ciertas capacitaciones que tenemos, la que sea. Siempre hemos dicho, no existe cristiano sin don. Todos los cristianos tenemos alguna capacitación que Dios nos ha dado. Ahora es importante reconocer que los dones de Dios son ¿para qué? Para Él, ¿verdad? Para bendecirle a Él, para ministrar. Nosotros tenemos capacitaciones de parte de Dios y no podemos perderle perspectiva a esto. Bien importante. Es bien importante que cada uno de nosotros estemos ejerciendo nuestras funciones para Dios. Amén. Amén. Algunos podemos aconsejar por la palabra. Otros somos muy buenos administrando. Otros tenemos distintas, ¿verdad? El don de la fe. Hay tantos dones que nos enseña la palabra que pudiéramos nosotros tener de parte de Dios. Ahora, el tener el don y no ejercerlo es peor que no tenerlo. Porque Dios nos da algo para que lo utilicemos, como decía la hermana Nilda, para Él, para darle gloria a Él. Dado que nosotros le pertenecemos a Dios, entonces Él nos capacita y cuando ejercemos el don que Él nos da, entonces le estamos dando bendición a Dios, le estamos dando gloria y alabanza a aquel que nos ha capacitado para Él mismo. Amén. Pues José, antes de decir, yo soy el mejor en la interpretación de los sueños, ¿no sabían ustedes que se han dado con el cheche de la película en la interpretación de los sueños? ¿Verdad? De hecho, estoy por poner una página en internet, le dijo al copero y al panadero, joseintérpretedesueños.com. No, él dijo, ¿no sabían ustedes que son de Dios las interpretaciones? ¿Verdad? Díganme qué fue lo que ustedes soñaron, le dice él. ¿Verdad? José sí vio los propósitos de Dios mientras estaba en prisión. Es importante. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque todo lo que vemos en la palabra es bien importante que nosotros lo equiparemos a la vida nuestra. ¿Está atravesando usted una situación adversa? Y la contestación el 99% de las veces es sí. Porque si no es alguna situación familiar, es una situación de salud, si no es una situación de salud es en el trabajo, si es una situación del trabajo puede ser una situación de duda. Nuestra fe. Si no es eso, puede ser 20 cosas. Lo que la palabra me muestra aquí es que cuando nosotros confiamos en el Señor, eso que pudiera parecer ser tan y tan difícil, ser una prueba, Dios lo puede utilizar para bendición. José confió y sirvió los propósitos de Dios en medio de esas circunstancias adversas. Muchas veces no nos damos cuenta, hermano. Estamos en un lugar y el plan nuestro es, yo quiero hacer esto. Estoy seguro que eso es lo mejor para mi vida. Y de pronto Dios utiliza lo que sea para cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque Dios es tan maléfico. Dios nos libre de nosotros utilizar
esas palabras en una misma oración y realmente creerlo en nuestro corazón. Es todo lo contrario. Dios utiliza algo para desviarte del camino que tú pensabas que era el correcto porque lo trazaste tú. El Señor lo que quiere es que tú utilices el camino que te traza Él para hacerle de bendición. Y aquí, eso fue lo que hizo con José. Si Dios pudo usar a José en un calabozo, a Daniel en el foso de los leones y a Pablo en la prisión, tiene trabajo para ti, para que lo hagas justo donde te encuentras, no importa cuál sea la situación. Una pregunta aquí antes de ir al último punto. ¿Qué nos revela la respuesta de José? ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones acerca de su confianza en Dios y su actitud ante los dones o habilidades que posee? ¿Qué nos revela eso? ¿Verdad? Hablamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Ese es el punto. Él sabe que el don viene de parte de Dios, ¿verdad? Y que es para él, como dice la hermana Lisa. Amén. Ese es el punto central. La última porción se encuentra en Génesis 41, versículos del 10 al 14. Y la hermana Úrsula, ¿podrá leer esa porción? Perdón, hermana Loriana. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, los echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue cortado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, vino a Faraón. Amén. Acicalaron a José. ¿Quién estaba hablando en esa porción? Yo sé que la hermana Úrsula estaba leyéndolo, pero ¿quién es el que está hablando en ese contexto? Exacto, el jefe de los coperos que estuvo en prisión con José. Ha pasado algún tiempo. 2 años. Ahora, algo importante es que José, cuando le interpreta el sueño, le dice: acuérdate de mí, cuando estés ante Faraón. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que 2 años. Y desde que José le interpretó el sueño hasta que lo sacaron de la prisión, 3 días. Al tercer día fue restituido a su posición anterior. Ahora, el sueño que le leyó, o sea, que le interpretó al panadero, ¿en qué resultó? La horca, ¿verdad? Lo colgaron. No es que fracasó, es que lo colgaron, o sea, en la horca. Murió. Eso fue lo que le pasó al panadero. Hay muchas imágenes que lo muestran a él bastante sobrepeso. Quizá era por el pan sobao, no sé lo que sería que estaba ahí. Pues el panadero le quitan la vida, lo ahorcan. Mientras que el copero sale absuelto, restituido a su posición anterior. Y él le dice, cuando estaba delante de Faraón: by the way, 2 años después, cuando estuve en la cárcel, conocí a este varón que interpretaba sueños, porque Faraón estaba teniendo sueños. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Faraón tiene estos sueños y significan lo mismo. Y de ahí pues sacamos nosotros una expresión que utilizamos al día de hoy, hasta personas que no leen la Biblia. Dicen: estamos viviendo el tiempo de las vacas flacas. ¿Pero de dónde sacan eso? Pues de este pasaje bíblico, de Génesis. A las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Entonces cada una significaba un tiempo que tendría que vivir ese pueblo, ¿verdad? De hambre, o al principio de abundancia y luego de hambruna. Pues este varón le habla a Faraón sobre José. Y José, terminamos esta porción, se presenta ante Faraón. La porción que yo les dije de la interpretación, pues me adelanté, ¿verdad? Porque esa no es parte del estudio. La vida de José había sido interrumpida malamente
podríamos nosotros pensar. Pero ese es el título, ¿verdad? El título del estudio. El título que vemos nosotros del estudio es Cuando la vida va terriblemente mal. ¿Realmente iba terriblemente mal para José? A ver, ¿qué ustedes piensan? La contestación suya es tan buena como la mía. ¿Iba terriblemente mal para José? Lisa dice, yo creo que sí, seguro. Es la vida la que va terriblemente mal, ¿no es Dios? Es la vida. Exacto. ¿Verdad? Y ciertas cosas. Cuando los hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Seguro. ¿Cómo me va? Él dijo, ay, qué bueno, qué felicidad. Esto es lo que yo siempre soñaba. Que mis hermanos me vendieran como esclavo. Qué chévere. No. A nadie le gusta que las cosas vayan mal, nadie le gusta que lo maltraten, nadie le gusta que vayan en contra de ellos. Y eso fue lo que vivió José. Sin embargo, Dios estaba con José. Y José, vemos nosotros, aunque no se nos dice en tantas palabras, pero vemos nosotros la obediencia de José. ¿Verdad? Él confiaba en Dios. En vez de hacer lo que a él se le antojaba, él hacía lo que Dios le mandaba. Cuando veía que la tentación estaba delante de él, en vez de él sucumbir a la tentación, él huía de la tentación. Fíjense que esto no tiene lógica en la mentalidad humana que no está con Dios. En este tiempo, lo que te dice el mundo es, confía en ti, ve a ti. Yo soy boricua para que tú lo sepas. Eso demuestra cierto orgullo superficial, artificial. Pero la palabra no nos habla de orgullo. Por el contrario, la palabra nos manda a ser humildes, a ser mansos en las manos de Dios. José demostró ser así. En ningún momento vemos a él renegando contra Dios. No lo vemos quejándose contra Dios. No le echa la culpa a Dios tampoco. ¿Quién eventualmente sería así también? ¿Verdad? Fue llevado como oveja al matadero. ¿Verdad? Y nunca tuvo algo, no abrió su boca, no tuvo nada negativo que decir, no pecó. El Señor quiere que usted y yo seamos así también, hermano. De esto podemos aprender mucho, ¿verdad? De la vida de José. Esta porción muestra que Dios actúa en el momento oportuno, abriendo puertas cuando llega su tiempo. Cuando llega su tiempo, o sea, el tiempo de Dios. Y aunque José fue olvidado por un tiempo, su fidelidad y paciencia fueron recompensadas. La paciencia es algo difícil, hermano, de nosotros desarrollarla, pero Dios nos ayuda, ¿verdad? Hay instancias en las cuales suceden muchas cosas de corrido. Tengan mucho cuidado, porque hay personas que dicen, Dios mío, mándame más si más me merezco. Y la contestación a eso es, pues seguro, merecemos más. Poco sucede en nuestra vida, considerando lo desobediente, los faltos de tantas cosas que hemos sido nosotros para con Dios, pero Él tiene misericordia de nuestras vidas. Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso la adversidad, para cumplir sus propósitos y exaltar a quienes confían en Él. Esto es bien, bien importante. Termino con esta pregunta, hermano, antes de darle la parte al pastor para la predicación. ¿Qué nos enseña este momento sobre la manera en que Dios puede usar los retrasos y el olvido humano para cumplir su propósito en el tiempo preciso? ¿Cómo Dios puede utilizar todo para hacerle bendición en el momento suyo? Hermano Pablo. Bueno, yo puedo concluir que verdaderamente José quizás no sabía por qué le estaban sucediendo estas cosas, pero el Señor es perfecto y tenía una encomienda para él, porque lo usó para salvar al pueblo de Egipto y todas las regiones que estaban alrededor de él, porque le dotó con esa inteligencia. Y le dijo, y él habló con el faraón y le dijo, vamos a hacer esto de esta manera, y así se salvó
es la expresión esa cuando te dicen algo de una película que tú no has visto? Spoiler. Spoiler. Eso es lo que acaba de hacer el hermano Pablo. Eso es un spoiler, ¿verdad? Cuando usted me dice cómo termina la película, obviamente esta parte la conocemos, la hemos leído anteriormente, pero ¿sabe quién no lo sabía? José todavía no sabía eso. Y fíjese que estamos leyendo las circunstancias de José parte por parte. Usted no sabe cómo va a ir todo de aquí a la semana que viene en su propia vida. Pero Dios quiere que hoy, en lo que nos toca en este preciso momento, le seamos fieles. Y si somos nosotros fieles a Dios en todo, en toda instancia, sobre todo en aquellas instancias en las cuales no podemos comprender cuáles son sus designios, Él nos va a bendecir. Y va a estar con nosotros. Porque para nosotros, Él lo que quiere es que nosotros le tengamos a Él primero. Esta es una expresión que yo he utilizado en muchas ocasiones, pero cada día que la digo, pues me tiene más sentido. Yo quiero que Cristo, en las instancias en las cuales lo olvido, yo le pido que Él me lo aclare y que no se me olvide nunca. Yo quiero que Cristo sea el protagonista en mi vida. Amén. Yo quiero ser un personaje secundario. De hecho, que me permita trabajar tras bastidores y organizar las cosas, el escenario, para que sea Él el que luzca en la película. Amén. Así debe ser la vida de todo cristiano, hermano. Que Amén. sea Cristo el protagonista de nuestra vida. Amén. 3 puntos importantes, con esto resumo y termino. Aún en prisión, Dios mostró su favor a José, dándole gracia ante el jefe de la cárcel y prosperando todo lo que hacía. Esa es la primera porción que vimos, ¿verdad? En la segunda porción, José reconoció que solo Dios puede dar la interpretación de los sueños, mostrando su dependencia y fe en Él. Que sea nuestra vida así, ¿verdad? Que demostremos dependencia de Dios en todo. Si Dios quiere, ¿verdad? A veces escribimos, yo lo escribo al pastor, nos vemos en la iglesia y toma, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, usted se acuerda, usted dice, seguro Dios quiere que estemos aquí, porque el Señor no va a querer que estemos aquí, pero como quiera, en nuestro argot, ¿verdad? En nuestro lenguaje diario, tenemos que tener constancia de que quien tiene dominio respecto a todo es Dios, porque Él manda en nuestra vida. Y el último punto, en el tiempo de Dios, la habilidad que José había demostrado en prisión lo llevó a ser recordado y llamado ante Faraón. Dios te va a colocar a ti en posiciones de importancia para darle la gloria a Él, si tú sabes darle centralidad a Él en tu vida. Pregunta, duda, comentario, queja, correcciones. Hermana Lorian, adelante. Yo creo que cuando nosotros nos quejamos debemos arrepentirnos delante del Señor, porque todo lo que sucede en nuestra vida es voluntad de Él. Si yo me quejo de lo que me está sucediendo, me estoy quejando de Él, de su voluntad en mi vida. Amén. Y eso no le agrada al Señor. Yo creo que el ejemplo de José es bien hermoso por eso, porque debemos estar tranquilos y confiar en el Señor en medio de la prueba. Amén. Y seguir hacia adelante y seguir sirviendo al Señor y no quejarnos, porque en nuestra comodidad nos tendemos a quejar mucho. Nosotros como puertorriqueños, porque estamos cómodos, y lo que a veces nos quejamos por cosas que son comodidades, no necesariamente necesidades extremas. Y aún en las necesidades extremas, el Señor es el que está permitiendo todo y debemos confiar en el Señor y en su voluntad. Estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Lorian y añado, hay instancias en las cuales lo que está sucediendo en nuestra vida no es porque sea solamente voluntad de Dios. Hay muchas instancias en las cuales es repercusión o consecuencia de nuestras actitudes y de nuestras decisiones mal tomadas. Exacto. Nosotros no podemos tomar una decisión en la cual no estemos considerando a Dios y esperar que las cosas salgan bien. Amén. Eso es así. Todo lo que hacemos, no importa qué sea lo que hagamos, ¿verdad? Llegamos aquí si Dios quiere. Que sea Dios el que determine. Y si no me conviene, que sea Él el que ponga el obstáculo para que yo no pueda llegar al punto de desagradarle a Él en nada. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguna otra pregunta, alguna duda, corrección? ¿No? La semana que viene vamos a tener otro estudio en este tema. La sesión lleva por título Cuando tus acciones causan una interrupción. Precisamente lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿verdad? Vamos a estar viendo Éxodo. Aquí en la imagen que utilicé para referirnos a esa porción, muestra a Moisés, ¿verdad? Allá dándole un bastagazo a un varón. La ilustración
artística que se utilizó allí. Bueno, no fue José, el Moisés que estaba dando el bastagazo, fue un egipcio haciéndole daño a un hebreo, y Moisés se percata. ¿Usted conoce la historia? Allá él le da un empujón, termina matándolo, ¿verdad? No fue su intención necesariamente, y todo eso tiene una consecuencia. Pues su asignación para la semana que viene, lea Éxodo 2 y Éxodo 3, esos 2 capítulos. Vamos a estar haciendo énfasis en unos versículos de esos 2 capítulos. Te invito a que tengamos una palabra de oración, y de esta manera damos por terminado el estudio. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. Sobre todo tú eres bueno, mi Señor. Amén. Aun cuando nosotros no merecemos tus bondades, tus bendiciones, tu misericordia y tu compasión, tú eres bueno. Amén. Aun cuando no te tomamos en cuenta en cuanto a tantas cosas en nuestra vida, tú eres bueno. Porque a ti no te queda de otra, mi Señor. Tú eres amor. Tú eres la definición máxima de lo que es amor. Podemos nosotros en nuestra humanidad querer definir la palabra amor, pero nos quedamos cortos. Tú eres amor. Amor eres tú. Ayúdanos, mi Señor, a entender eso cabalmente. Más allá de las palabras, que podamos internalizarlo. Gracias, mi Señor, por la vida que tú nos das. Perdónanos por tantas instancias en las cuales nosotros nos quejamos, como dice la hermana Lorian. Nos quejamos tanto, mi Señor, que mucho nos quejamos. Ayúdanos a quejarnos menos. Ayúdanos a no quejarnos, mi Señor, sino a reconocer que tú estás en medio de todo. No que nosotros tengamos que deleitarnos en el dolor, sino que nos deleitemos en tu presencia en medio del dolor. Amén. Que podamos confiar en que tú estás con nosotros en medio de la tristeza. Que tú estás con nosotros en la confusión. Que tú quieres dirigirnos y aclararnos todo en medio de la frustración. Amén. Pero la vida no tiene que ser solamente esas cosas. Tú también estás con nosotros para que podamos tener paz, podamos tener gozo y poder deleitarnos en ti, en tu presencia, mi Señor. Ver tu rostro y tener la esperanza, la fe, la confianza, la certeza, la certidumbre que estaremos contigo eternamente. Amén. Danos propósito, Padre Santo. Ayúdanos a ver tu propósito en nuestra vida. Y que no nos enfoquemos en aquellas cosas que pudiéramos nosotros considerar que son terribles en la nuestra. Te bendecimos, Padre Santo. Y te damos gracias por nuestros hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en esta mañana. Te doy gracias en especial por mi nieto Dieguito, Padre Santo. Amén. Bendice a Diego Emanuel, bendice a sus papás. Amén. Mira, mi Señor, Padre Santo. Llévale de la mano. Amén. Que pueda crecer para ser un varón fuerte, Amén. grande, mi Señor, en tu palabra. Amén. Ayúdalo, Padre Santo, a que pueda temer a ti y poder tener palabra tuya para llevar confianza y paz a la Amén. vida de muchos. Te lo pedimos, Amén. mi Señor, sabiendo que tú eres fiel a los que esperamos en ti. Te pedimos ahora por el viaje de nuestro pastor y Lorian. Bendíceles, Padre Santo, llénales de salud. Amén. Sé propicio a su necesidad. Nútreles, mi Señor, espiritualmente para que ellos puedan llevar nutrición a aquellos con quienes ellos se encuentren. Y que el tiempo que ellos puedan estar allá en Honduras, Padre Santo, sea un tiempo de paz, sea un tiempo de esparcimiento espiritual, en el cual muchas personas se alleguen a esos lugares donde ellos se van a encontrar y pueda Amén. tu palabra ser engrandecida, mi Señor, y tu nombre Amén. pueda ser glorificado. Amén. Y por qué no, mi Señor, posterior a eso, el tiempo que ellos van a tener para el asueto, Padre Santo, te pedimos que tú también les acompañes, que les protejas en el camino y que puedan descansar y que puedan deleitarse en las grandes maravillas que tú has creado, Padre Santo, para que cada uno de nosotros podamos deleitarnos y estar conscientes de que tú eres. Amén. Si hubiese algún otro hermano aquí, Padre Santo, que tuviera alguna necesidad, mira las necesidades que están en nuestras mentes, en nuestros corazones, aquellas preocupaciones. Ayúdanos, Padre Santo, a ponerlas en tus manos. Dirígenos, mi Señor. Amén. Te pido por los jóvenes de esta iglesia, que no son muchos, Padre Santo, que tú les ayudes a tomar las decisiones correctas, en andar contigo, y que puedan tener la confianza de que tú
contestas las peticiones y las inquietudes, Padre Santo, más profundas que puedan tener en su ser. Son nuestros hijos, pero son tuyos primero, mi Señor. Amén. Gracias, mi Señor, por esta palabra que hemos podido estudiar. Graba el mensaje en nuestro corazón, Amén. en nuestra mente, y danos la valentía para obrar sobre ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.